Vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante que se llama la milla extra. Es un tema que está en la palabra de Dios y a lo mejor usted lo ha escuchado, pero es un gran principio de la palabra de Dios. Es algo muy fuerte, muy difícil de aplicar, pero que el Señor lo dejó en su palabra. Los principios que Dios dejó en la palabra son para bendecirnos. Y nosotros muchas veces por desconocernos nos las perdemos. Yo tenía un carro de cambios, de marchas, y tenía de la primera hasta la cuarta. Y ese era mi carro allá en mi país durante muchos años. Y una vez se le quemó la transmisión, entonces fui donde un mecánico y le puse una caja nueva. Y yo seguí usando el carro igual. Casi a los 2 años lo llevé a un mecánico y me dice, qué buena que es esta caja que le pusieron al carro, ¿ah? Le digo, sí, es que la original se quemó y le pusieron esta otra. Y me dice, seguro es una bala, ¿verdad? Y bien económico. Le digo, pues sí, lo normal, pero ¿por qué? Ah, porque tiene sexta. ¿Cómo tiene sexta? ¿No llega hasta la cuarta? No, hombre, tiene quinta y tiene sexta. ¿De verdad? 2 años. Yo con el carro con sexta y lo andaba sobrecalentado en cuarta, gastando. Entonces la ignorancia de un principio nos hace perdernos la bendición. Posiblemente forcé más el carro, perdí un montón de combustible, pude haber sido más rápido, pero el mecánico no me dijo. Y como la perillita era la misma que se había usado antes y decía que llegaba hasta la cuarta, yo llegaba a la cuarta y decía, este carro suena como de diésel, y no, y era que andaba forzado. Entonces, así la palabra de Dios tiene cosas que si no son reveladas, no las perdemos. Entonces, parte del estudio de la palabra de Dios es encontrar la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es revelar? ¿Cuántos nacieron antes del 2000? Todos, ¿verdad? Todos, si no los pasamos al otro lado. ¿Cuántos tomaron fotos con esas cámaras que tenía un rollo así No les dé vergüenza, no les dé vergüenza. ¿Cuántos tomaron foto de 35 milímetros, de 110? Todos, yo sé. Uno tomaba las fotos y no era como ahora, ¿verdad? Uno tomaba las fotos y cuando tenía plata las mandaba a revelar. A veces a los 6 meses uno, un día de estos las mando a revelar, ¿verdad? Ya lo teníamos, pero no había sido revelado lo que había. Ya la teníamos en nuestras manos. Y le decían, bueno, ¿usted tiene las fotos de la boda? Sí, ahí tengo el rollo. Ya lo tengo. ¿Y cómo quedaron? Es que no los he revelado. Y a veces se llevaba unas sorpresas uno cuando se revelaban. Le decían, bueno, no, casi todas salieron con el dedo gordo ahí, otras salieron veladas, otras muy claras y otras quedaron preciosas. Bueno, la palabra de Dios ya la tenemos nosotros en la mano, pero para muchos no ha sido revelada. Y la función de la iglesia es enseñar para que el Espíritu Santo nos traiga toda revelación. La justicia, ya entrando en el tema, lo que hablamos hoy es sobre la milla extra. Es una expresión que posiblemente todos lo han escuchado en algún momento, pero la milla extra tiene que ver con un paso extra que tenemos que dar en nuestra vida como hijos de Dios. Un paso extra que normalmente no nos gusta darlo. Nosotros estamos acostumbrados a la justicia humana, o nos suena lógico lo que es la justicia humana, pero en las matemáticas de Dios, en la forma como Dios ve las cosas, Dios no aplica la justicia humana. La justicia humana es que si alguien hace algo malo, pues debería pagarlo, ¿verdad? O sea, eso no es malo, eso es la justicia humana. Pero la justicia de Dios es que muchas veces, aún haciendo nosotros cosas malas, Dios no permite que nos llegue la consecuencia de lo malo. ¿Cuántos de nosotros deseamos muchas veces que se le aplique la justicia a una persona y a lo mejor por algo que nosotros también hicimos en algún momento?
El problema es cuando me toca a mí. A veces vas en el highway y ves a un carro que te raya así, te pasa rapidísimo. Y uno lo ve y uno dice, ojalá lo agarre un policía, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado eso? Solo yo tengo esos malos pensamientos. Porque si le pasa rapidísimo, uy, ojalá aparezca un policía y lo pare, ¿verdad? Y si por casualidad, unas millas después, vemos que uno siente una satisfacción, qué rico, hasta que dan ganas de tocar Clauson y decirle así, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos sido nosotros los que hemos ido rápido? Y ahí no decimos nada. Está la persona que está delante de nosotros en el semáforo y está texteando y se pone en verde, entonces ¡pah! ¿Cómo se le ocurre estar texteando en el carro si estábamos haciendo fila? Pero ¿cuántas veces no ha estado uno texteando? ¿Verdad? Entonces el problema de la justicia es cuando se le aplican a uno, pero en la ley natural uno le parece justo. La palabra justicia, en resumen, es dar a cada quien lo que se merece. Eso es todo. Dar a cada quien lo que se merece. Lo que pasa es que hoy vamos a ver que la justicia de Dios tiene otros parámetros. La justicia de Dios se basa en otros parámetros, porque si se basara en la justicia humana, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya no estaríamos ni siquiera vivos, porque hemos hecho muchas cosas malas que tal vez mereceríamos consecuencias peores a las que tal vez Dios no permitió que llegaran. La palabra de Dios nos habla de amar a nuestros enemigos. Y cuando se dice hablar a nuestros enemigos, muchas veces nos imaginamos a un enemigo como alguien muy, muy malo, alguien que no queremos, que no nos quiere, alguien que nos puede hacer entrar en peligro, o un agresor, o cosas. Pero la palabra enemigo que usa la palabra de Dios, cuando vamos a su raíz original, nos está hablando de un contrario, de alguien que no está de acuerdo con nosotros. O sea, enemigo es alguien que no está en la misma línea que uno está. O sea, un opuesto. Yo tengo la idea de hacer un plan de X y le digo a todos, hagamos este plan X, pero resulta que 2, 3 personas dicen, no nos parece, no queremos, y se van. Entonces a esa persona, según la palabra de Dios, se constituye mi enemigo. ¿Sí me estoy explicando? Lo que quiero es que veamos que el enemigo no es solo ese que entró con una pistola, con un revólver a hacerte daño, sino que el enemigo es cualquier persona que vaya en contra, que sea un opuesto a usted. Entonces, vamos entendiendo, o deberíamos ir entendiendo, que a veces podría ser como la película, que estemos durmiendo con el enemigo. Ese silencio es un amén, ¿verdad? ¿Cuántos han dormido? No, mejor no estamos en ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero uno muchas veces puede estar viviendo o durmiendo o existiendo con una persona opuesta a uno. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, pero cuántos de ustedes no se han acostado bien enojados con su esposa o con su esposo? Te delató la risa, ¿verdad, Eric? Bueno, en ese momento, esa esposa que amamos, ese esposo que amamos, se constituye, según la palabra de Dios, en un contrario a nosotros, en un opuesto. ¿Ok? ¿Sí me van tomando la idea? Porque a veces decimos, no, los enemigos, no, pero es que el enemigo puede ser hasta su hijo, puede ser su papá, puede ser su compañero, puede ser su esposa, puede ser su jefe, puede ser su subalterno. El enemigo puede ser cualquier persona que vaya en contra de nosotros. Y la palabra de Dios, lo que vamos a entrar es amar a nuestros enemigos, que es un tema que es sumamente difícil, amar a nuestros enemigos. Y comienzo a leer en Lucas 6, Jesucristo estaba hablándole a los discípulos y le estaba hablando también a una serie de personas y le salió con un tema sumamente difícil. Primero pongámonos en contexto. En el tiempo que Jesús llegó a la tierra, los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano. ¿Okay? No eran libres. Cuando un imperio caía sobre una nación, sobre un país, prácticamente los esclavizaba, les ponía jefes
romanos, jefes del ejército, soldados y un poco de gente al servicio de ellos, y arruinaban con impuestos y con maltratos a todos los que vivían. Entonces Jesús le comienza a hablar al pueblo de Israel que hay que amar a los enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos naturales de los israelitas? Los romanos, porque eran los que habían tomado dominio sobre su país, les habían quitado el país, y no solo les habían quitado el país, sino que hacían prácticas abusivas, los maltrataban y tenían el poder absoluto. Los que han vivido en países donde hay un abuso militar, han escuchado o han visto muchas historias del abuso de los militares en muchos pueblos. El hombre llegue, como llegan armados, se pueden meter a un lugar y si les da la gana toman a una mujer o matan a un hombre o les quitan las cosas. El abuso militar es terrible. Bueno, Israel vivía bajo el abuso militar de los romanos, y un abuso bastante fuerte, bastante terrible. Y Jesús le está hablando a los judíos y le dice: ustedes tienen que amar a sus enemigos. Se las pusieron bien difícil. ¿Cómo? Amar a estos que nos roban, que nos quitan todo, que se llevan nuestros hijos, que violan nuestras mujeres, que nos maltratan, que nos humillan. Y leo para ustedes a partir del versículo 27. Escuche bien, decía Jesús, todo lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a los que los maltraten. A quienes los insulten, respóndales con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en la mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Qué duro, ¿verdad? Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, désenlo. Si alguien les quita algo, no se lo pida que se lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si hacen el bien, solamente les hacen a los que les hacen el bien a ustedes. ¿Qué bien es esto? Pero ¿qué tiene de extraordinario? También los pecadores se portan así. Si dan prestado solo a aquellos que tienen y piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros esperando recibir unos de los otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos de Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y con los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Esta palabra que está dando Jesús es dura, es difícil de asimilar. Es difícil de asimilar, se la está dando a un pueblo que está subyugado, pero la palabra de Dios es eterna. Entonces esta palabra es para usted y para mí, para aplicarla hoy. No para decir, pobrecitos los judíos, no, es para nosotros. Comienza a decir, si reciben insultos, contesten con buenas palabras. Y es que recibir un insulto, ¿cómo duele? Y casi que la acción natural del ser humano cuando recibe un insulto es responder. Dice que venía un hombre manejando por una calle curva, no, una mujer, vamos a meter una mujer, ¿verdad? Siempre castigamos. Era una mujer, ya me acordé, les voy a decir por qué me acordé que era una mujer. Venía conduciendo y de pronto se topa un vehículo que viene descontrolado, ese sí era del hombre. El vehículo venía como que había perdido el control y casi chocan de frente. Él logra evadirlo un poquito y el carro le pasa descontrolado a gran velocidad a la par. Y nada más el hombre sacó, el que venía con el carro descontrolado, sacó la cabeza por la ventana y le gritó, ¡vaca!, a la mujer.
Y la mujer inmediatamente, como buena mujer, logró bajar el vidrio y le dice: ¡cerdo! ¿Han visto esas películas? Bueno, pero cuando la mujer da la vuelta, chocó con una vaca. El hombre le estaba avisando que había una vaca en media calle. Y ella, por estarle diciendo cerdo y todo, chocó con la vaca. Nosotros somos de impulsos, y cuando nos insultan, lo que sale en nuestra naturaleza es insultar. Y el Señor le está diciendo: si te gritan insultos, responda con malas palabras. Y eso es bastante difícil, porque hay que ir como con nuestra propia naturaleza. En un pleito familiar, en un pleito cuando se pone un poco espeso y le dicen algo muy feo a uno, uno inmediatamente está esperando a ver cómo logra tirar algo más feo de lo que le dijeron. Ah, no, ya se metió con mi mamá, ahora va con la de ella, ¿verdad? Y eso nos hace pelear más de la cuenta. Si se sienten rechazados, oren por ellos. Una de las cosas que más le puede doler al ser humano es el rechazo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos para ser amados. Dios nos hizo para ser amados. Por eso el niño, en su estado natural, el niño pequeñito, busca amor, porque Dios lo hizo para ser amado. Y el niño pequeño o grandecito, usted lo alza, lo besa, y él se siente confortado en los brazos de su padre o de su madre. Y él siempre, cualquier cosa que le pase, va a correr a sus padres porque sabe que ahí va a recibir amor. Entonces, todos nosotros fuimos hechos para ser amados. Así es la naturaleza de Dios. El rechazo es lo contrario del amor. El rechazo es cuando no, en lugar de darnos amor, nos dan desamor. Entonces, como va contra nuestra naturaleza y nuestra esencia, duele muchísimo el rechazo. Duele muchísimo el rechazo. Cuando usted siente que alguien lo está rechazando, causa un dolor muy grande. Entonces dice, cuando usted sienta que lo rechazan, cuando usted llegó, tal vez había un grupito hablando y usted llegó y se metió en el grupito y todos se fueron, porque llegó usted. O usted llegó a la fiesta y todo el mundo hizo una cara así. O a la misma iglesia. ¿Ustedes creen que en la iglesia no se dan cosas de estas? Claro que sí se dan. A mí hay gente que me ha dicho, lástima, la iglesia estaba tan linda hasta que llegó fulana. Me lo han dicho. ¿Quieren saber quién es fulana? Vengan el próximo domingo. Si esa fulana se da cuenta de lo que dijo esta hermanita, posiblemente lo primero que va a decir, no vuelvo a la iglesia, porque me rechazaron. Porque yo llego a la iglesia también a recibir el amor de las personas. Entonces, cuando lo rechacen, oren por el que los rechazó. Y entra la parte más dura. Y si te dan una bofetada, póngale la otra mejilla para que le den del otro lado. Amén. ¿O no amén? Amén a la Biblia. Pero qué difícil que es poner la otra mejilla. Qué difícil después de haber recibido un golpe decir, bueno, venga, si quiere démelo del otro lado. Ahí es donde vemos personas llegando a los niveles de crecimiento y de la revelación de Dios para poder actuar como Dios quiere que hablemos. Es algo precioso. Si te quitan el abrigo, dales hasta la camisa. Dales hasta la camisa. O sea, si te están asaltando y el ladrón le dice, deme su billetera, entonces él le dice, sí, un momentito, para darte el reloj también. O sea, no se vaya solo con la billetera, tome el reloj. ¿Cuánto calza? Llévese mis zapatos. ¿Se imagina que usted tuviera una conversación con un ladrón? Seguro el ladrón tiene que ir a un psicólogo después. Pero que el ladrón le dice, sí, vea, disculpe, si me da su dirección le mando una ayudita el fin de semana. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que si se abusan de nosotros más bien les demos más. Es
antinatural para nosotros, porque nosotros vamos a reaccionar en contra, pero es un principio cristiano que tiene un gran fundamento. Al que te pide, dale sin esperar devolución. Aquí no está hablando realmente como tanto de prestar dinero, de prestar, porque la palabra de Dios nos enseña esa prudencia, que si prestamos lo hagamos de corazón, pero no podríamos prestarle a todo el mundo, a todo el que le pide, no comeríamos, ¿verdad? Pero está hablando de cuando alguien te pide por una necesidad. Digamos, una persona dice, vea, usted no me puede prestar una mesa que no tengo, usted tiene dos, désela. Y no espere que se la devuelva. Usted no me podría prestar X cosa que la estoy necesitando, désela. Y no se ponga a cobrar el interés, ni decirle, pero me tiene que, no, désela. Y si le sirve, Dios te va a bendecir grandemente. En el libro de Mateo, amplía un poquito es lo que Lucas está diciendo, y en Mateo 5:38 dice, ustedes han oído decir ojo por ojo y diente por diente. Si te obligan a llevar carga 1 milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te lo había prestado. El ojo por ojo y diente por diente es lo que se conoce histórica y bíblicamente como la ley del talión. No sé si han escuchado la ley del talión. La palabra talión en griego lo que quiere decir es equidad, igualdad. Entonces la ley del talión lo que buscaba era asemejar la falta con la pena. ¿Ok? Entonces, usted violó a una persona, ok, su castigo va a ser que lo van a violar. Esa es la ley del talión. Usted le robó a una persona, ok, se le va a cortar la mano porque eso va a equilibrar el daño que usted hizo. Usted mató a una persona, lo vamos a matar. O sea, la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente. Si usted me la hace, yo se la hago. Yo se la hago. Y es la ley que al ser humano le gusta, salvo cuando se la tienen que aplicar a uno, pero le gusta. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que lo metan a la cárcel, ojalá que se pudre en la cárcel, ojalá que lo vaya mal. A este desgraciado que lo agarraron esto, va para la cárcel, ojalá que lo violen, y viene todo un deseo del ser humano para que la persona sufra el daño que hizo. Esa era la ley del talión, pero el Señor dice, y yo les vengo a traer una nueva ley. Amen a sus enemigos. Y es donde entra el tema, y si te obligan a llevar una carga 1 milla, llévala 2. ¿Qué es? ¿Qué puede significar llevar la carga 1 milla? Entendamos el contexto histórico. Había una ley en Roma, por ley, que decía que cualquier soldado romano podía, sin distingo alguno, podía exigirle a cualquier judío que le llevara la carga 1 milla, gratis y obligatorio. Entonces usted, un romano llegaba y compraba este speaker, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Entonces, donde lo sacaba, vio a un judío, le dice, vea para acá, lléveme ese speaker, 1 milla. Y el hombre podía tener hambre, podía estar con su esposa, podía hacer su rato libre, podría tener una gran necesidad, y por ley tenía que echarse el speaker al hombro y caminar 1 milla a la par del romano. Entonces, donde el romano llegaba, donde ya se cumplía la milla, el hombre tiraba la carga y el romano se quedaba esperando a ver qué aparecía. ¡Venga usted! Entonces era un abuso que causaba un gran dolor, porque usted ya prácticamente ni siquiera podía salir a la calle porque lo agarraban, a veces lo soltaba uno y lo agarraba otro, pasaba todo el día jalando. Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos gustaría que nos trataran así. El corazón de los judíos era un corazón
que se llenaba de odio, de rencor. Ojalá le tocara una milla bien pesada, ojalá le tocara una cuesta y decir, ¿por qué tengo que estar yo en esto? ¿Por qué tengo que aguantar todo esto? Yo no sé si usted en algún momento en ciertas crisis no se ha hecho esa pregunta, pero ¿por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué es que yo tengo que aguantar estas cosas? Y dan ganas de agarrar esa carga y tirarla. Entonces te vas con la carga que no es tuya, pero te vas llenando de odio y de veneno. De odio y de veneno. Y el Señor le está diciendo a la gente, ok, si te piden que lo lleve una milla, llévesela 2. ¿Verdad que si uno hubiera sido judío oyendo a Jesús, posiblemente muchos nos hubiéramos parado y nos vamos? No, ese hombre está loco. O sea, él no sabe lo que es esto. Él no sabe el abuso de estas personas. ¿Sobre qué? Si no es mi carga, si ni siquiera son de este país, ¿por qué voy a aceptar yo que me estén maltratando y humillando? Y era totalmente antinatural. Pero yo quiero explicarles hoy rápidamente que la milla extra es un instrumento de sanidad que el Señor dejó para nosotros. Y por eso andan muchos amargados y cargados y llenos de situaciones que no pueden superar porque no han entendido que hay que caminar la milla extra. Es eso que nosotros no deberíamos hacer, que va contra la lógica, pero que lo debemos hacer. Relacionémoslo un poco para ir desgranándolo y explicándolo con la bofetada. Cuando a usted le dan la bofetada, la primera, usted no tuvo tiempo de pensar nada, usted de pronto se llevó el golpe. O sea, usted no analizó si era bueno, si no era bueno, si era justo, si no era justo, simplemente te estás llevando un terrible golpe. Entonces lo que está diciendo el Señor, te hirieron, hicieron algo que te hirieron. Ok, el paso seguido es ser sano de esa herida. Entonces, para ser sano de esa herida, le voy a decir a la persona, ok, ahora si quiere, hiérame. Pero ya soy consciente de lo que me vas a hacer. A mí no me importa lo que me vas a hacer, porque sé que está aquí mal, es usted y no yo. Entonces, entre la primera bofetada y la segunda bofetada que está hablando la palabra de Dios, lo que hay es un proceso de sanidad para el que fue herido. No sé si me logro explicar. ¿Por qué? Porque siempre cuando nos hacen algo nos hieren y la herida queda abierta y la herida queda punzando. Y hay personas que han vivido años con una herida, pero años, porque le hicieron un daño. Y dice, y a mí no me lo vuelven a hacer. Y el Señor les está diciendo, no, pida que se lo hagan otra vez. Pida que se lo hagan otra vez. Eso te va a sanar. ¿Saben cuál es el principio de la penicilina? Inyectarte el veneno de lo que te había dañado. Y es un principio que viene de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted le entró un virus o lo mordió un animal envenenado o algo así, lo que hace la penicilina es inyectarte de lo mismo en otra proporción para que eso produzca un efecto de sanidad en su cuerpo. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son virus. El mismo. A usted le inyectan polio. A usted le inyectan varicela, viruela, en pequeñas dosis para contrarrestar cuando venga lo malo. Y la palabra de Dios nos conduce a entender que el Señor nos inyecta una serie de cosas para sanarnos. Entonces, cuando a mí me hacen algo malo, mi primera reacción es responder a lo malo. Pero cuando yo aprendo
como dice la palabra de Dios, a amar a mi enemigo y a responder o a pagar bien por mal, yo comienzo a ser una persona sana. Yo comienzo a ser una persona sana. Ok, me hicieron esto, me dolió, pero si quiere volverme a hacer, hágamelo. Porque más bien eso me va a dar sanidad. Me faltó el respeto. ¿Cómo te sentirías? O más bien, ¿cómo se sentiría un agresor? Una persona que actúa mal, si alguien de verdad le respondiera así. Si alguien te grita un insulto y usted le contesta con buenas palabras. Y usted le dice, vea, si gusta, insúlteme otra vez, no tengo ningún problema. Dice la palabra de Dios que ascuas de fuego amontonaríamos sobre su cabeza. O sea, lo haríamos sentir apenado y avergonzado. Jesucristo vino a cambiar esa ley de ojo por ojo y diente por diente y nos puso una nueva ley que es sumamente difícil. Yo confieso que es sumamente difícil de cumplir, que es responder bien por el mal. Una traición. Alguien te traicionó. Normalmente lo primero cuando alguien nos ha traicionado que decimos, yo a esa persona no la quiero volver a ver nunca más en mi vida. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y sabe qué fue lo último que hizo Jesús con Judas? Ya sabiendo que lo había vendido, le lavó sus pies. Preparó todo y agarró a los 12 y entre ellos estaba Judas y le lavó los pies. ¿Cómo se podría haber sentido Judas sabiendo lo que había hecho y ver al que había traicionado lavándole los pies? Por eso fue que Judas, después de lo que hizo, botó el dinero y se ahorcó, porque no soportó tanto amor, no soportó tanta misericordia. Pero si Jesús hubiera dicho, vea, a esos 11 a usted no, porque yo sé lo que hizo, y usted me las va a pagar. Pero el Señor lo amó tanto que le puso la otra mejilla. Aquí no ha pasado nada. Cuando nosotros pagamos bien por mal, ¿qué puedes hacer cuando una persona hizo un chisme suyo o un chisme de tu familia, de un hijo, de una hija, de tu esposa? ¿Cuál es la acción natural de nosotros? Yo voy a ir a buscar a esa persona, a hablar con ella. Y vamos y entramos con violencia. Usted dijo tal cosa y usted dijo lo otro. Pero si a ese chismoso, a esa chismosa, le lleváramos una flor o una caja de chocolates y le diéramos nuestro amor, ¿cómo quedaría esa persona? ¿Cómo haría esa persona? ¿Y cómo quedarías tú? Yo me peleé con un vecino una vez, hace muchos años, cuando era malo, ¿verdad? Y tuvimos una confrontación ahí bastante dura. Y yo tenía un carrito bien malo, ¿verdad? Y el de él no era de él, era de la compañía, pero estaba bien bueno. Y una vez iba yo para mi trabajo y se me varó el carro. Y ya yo me orillé y comencé a ver qué le hacía. Yo, ¿ahora qué hago con este carro acá? Y de un momento a otro vi que un carro paró a la par mía y era el vecino. Y se bajó alguien con el cual había odio y me dice, ¿te puedo ayudar? Yo hasta que sentí un nudo que me pasaba de lado a lado. No hallaba ni qué decirle. Me daba vergüenza, me daba cólera,
me daba de todo. Y lo peor es que sí necesitaba ayuda. Entonces yo en mi orgullo, así como malcriado, le digo, hey, sí. Y el hombre puso el carro al frente y enganchó el mío y me dice, si quiere lo llevo a un taller Mira, yo creo que ha sido una de las lecciones más grandes que yo he recibido en mi vida con respecto a este tema. Y me desarmó. Alguien que pudo haber pasado y decir, qué rico donde está Fernanda, y ojalá que le llegue la policía o que le pegue el sol o que lo atropellen. Porque así pensamos a veces, ¿no? Alguien que había odio, que había un problema serio. Alguien que tenía principios cristianos. Y yo recuerdo que yo pasé tan mal momento. Yo no conocía a Dios en esos momentos. Y todavía el hombre se montó en el carro de él y me dice, si quiere se viene conmigo. Y le digo, no, yo me voy en el mío, todo malcriado, yo atrás, ¿verdad? Y yo venía en el carro mío y él adelante y decía, qué feo se siente por esta porquería de carro. Y me dejó, creo que me dejó en la casa de mis padres y ni gracias le dije, ni gracias le dije. ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién estaba mal? Yo. El hombre salió feliz. Ya después yo lo entendí. El hombre salió sano, salió contento. Ayudó a su enemigo y el enemigo tuvo que aguantarle. Yo quedé amargado. Digo, qué desgracia, la próxima vez que me vare que no pase este animal. Y seguramente el hombre iba bien feliz. Y posiblemente en su conocimiento de Dios llamó a su esposa. Y ahora lo entiendo. Mi amor, mira que me encontré a Fernando, estaba varado y lo pude llevar a la casa. Vieras qué bueno. No le importó la actitud. Pero es algo que a mí me marcó y cada vez que yo veía a ese hombre yo bajaba la cara de la vergüenza. Y años después entendí lo que él hizo. Aplicó un principio bíblico y aplicó un principio de gran bendición. Cuando tienes que cargar esa milla extra y usted dice, sí, lo voy a hacer, voy a aguantar, voy a pasar como tonto, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Cuando ves a esa persona que sabe que anda hablando mal de ti y que dice cosas feas y usted se le acerca al restaurante donde está y le da un buen abrazo y le habla con cariño y de todo, esa persona queda tocada por lo que usted hizo. Y todavía más, si usted le dice al salonero, vea, lo de ellos, cárguelo a mi cuenta. ¿Qué ganamos con esto? Y me vuelvo al pasaje, al versículo 36. Que al final de cuentas uno podría decir, pero ¿qué gano con esto? Andar de tonto ahí, haciéndole bien a todos los que me hacen daño. Dice, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así de grande su recompensa. Lo dijo Jesús. Así de grande será su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que también es bondadoso con los desagradecidos y los malos. En todo esto, lo que se encierra es una recompensa. En otras versiones dice una gran retribución. Lo primero es que la segunda bofetada lo sana a uno. Porque si me dieron una y no me di cuenta ni por qué, la segunda me la van a dar y sí sé por qué. Pero lo estoy haciendo, ok, déme, a mí no me importa, a mí no me afecta. Me hiciste un daño una vez, okay, hágamelo otra vez, no importa. Hablaste de mí otra vez, vuelva a hablar mal de mí otra vez. Lo primero es que yo soy sano con esa segunda bofetada.
porque la primera causó una herida, pero la actitud mía en la segunda de bondad sana esa herida. ¿Sí me explico, iglesia? Y ahora yo voy a actuar diferente porque estoy consciente del daño que me hicieron, pero voy a aceptar que me lo hagan. Eso normalmente es lo que puede llevar un matrimonio a una feliz relación, que es muy difícil. Porque en el matrimonio nos acostumbramos a que me la hizo y se la hago. Espérese, espérese. Ahí va la vuelta. Todo lo que usted está haciendo, algún día se lo voy a cobrar. Yo les he contado y cierro con esto, que yo cuando conocí de las cosas de Dios, si algo impactó mi vida, yo viví con Mayra. Mayra era cristiana, tenía mucho tiempo ya de ir a la iglesia, y Mayra me había hablado de la Biblia y me decía, vea, los borrachos, los adúlteros van para el infierno. Me decía de todo, para ver si yo reaccionaba. Ya déjese esas payasadas. Yo decía, el infierno es más bonito, el cielo es muy aburrido, todas esas cosas que decimos los que no hemos conocido de Dios. Pero nunca Mayra había impactado mi vida con alguna acción diferente que no fuera hablarme de la palabra de Dios. Y no quiero decir que esté malo, pero solo eso he usado. Pero de un momento a otro Mayra tuvo un cambio muy fuerte en su comportamiento. Y yo comencé a recibir un amor especial de ella a pesar de mis malas acciones. Y nunca se me olvida en una de esas que me fui de fiesta de un día para otro y iba a llegar como a las 7 de la mañana. ¿Cuántos llegaron con el pan a la casa alguna vez? Pasó uno a comprar pan fresquito, ¿verdad? Y dice, me quedé toda la noche solo para traerte pan fresco. Un acto de amor. Entonces yo siempre decía, bueno, mientras yo llegue a la casa y Mayra esté dormida, no hay problema, porque no se dio cuenta que hora llegué, ¿verdad? Entonces yo entraba sigilosamente y tal vez me acostaba en el sofá. Y ya cuando ella se levantaba me decía, ¿y usted a qué hora vino? Como a las 10. Pero no hay evidencia. O me lograba meter en las cobijas. Y tal vez cuando me metí en las cobijas se me dice, ¿viene llegando? No, hombre, llegué así como 4 horas, estoy acomodándome. Algunos me entienden, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Ese día yo llegué con el pan. Recuerdo que, y yo digo, ay, dentro de mí, ay Señor, que esté dormida, ¿verdad? Si no se va a armar una bronca. Pero ya era las 7, ¿verdad? Que se haya dormido. Y llego yo y parqueo el carro. Y yo que parqueo el carro y le veo dónde está la puerta. Con la escoba en la mano. Y digo yo, ya se armó. Ella con la escoba y yo con el bollo de pan, ¿verdad? Pero qué bronca se armó. Y yo en el carro, ¿qué le digo? Porque uno tiene un montón, plan B y plan C y plan F, ¿verdad? A veces llegaba tarde y me arrancaba el carro y pegaba la boca casi en la salida, en la mufla, para que me cayera todo y que llegaba, no es que me quede varado, no, es como estoy. Me embarraba de aceite y de todo. Pero en ese momento es que me agarró infragante. Y bueno, aquí hay que entrarle, ¿verdad? Y entro y me dice, hola. Y yo, hola, ya, para pelear, ¿verdad? Y paso y ella sigue barriendo. Y se devuelve atrás mío y me dice, mi amor, ¿quieres desayunar? Y esa bandida me va a envenenar. Amor, ¿quieres desayunar? Y yo sí, claro, venía toda la noche ya, desvelado, venía con hambre, ¿verdad? Qué mujer más considerada. Le digo, si tiene algo. Me dice, no, yo le preparo algo. ¿Qué quieres? Y yo decía, no, me equivoqué de casa. Me equivoqué de esposa. O estoy en el cielo, ¿verdad? Y Mayra comenzó a ministrarme.
caminando la milla extra. Lo normal de una esposa podría haber sido un pleito, un hasta aquí, nunca más. Es muy duro, es muy difícil. Pero Dios guió a Mayra y le dio la fortaleza suficiente para aguantar lo que tal vez otra mujer no hubiera aguantado. Y me sirvió un desayuno, pero de rey. Hasta me cayó mal el desayuno del susto. Esto debe tener vidrio molido, debe tener algo. Y yo comía y tragaba y masticaba y decía, ¿a qué me sabe? No, sabe bien. Y ella arreglando la casa, contenta, tranquila, como que nada hubiera pasado. Yo me comí el desayuno y le dije, Nera, me voy a acostar un rato. Y me decía, vea, métase en tal cuarto para que los niños no lo molesten, yo voy a cerrarlo. Y me encierro en el cuarto y digo yo, ¿qué está pasando aquí? Alguien caminando la milla extra, antinatural, en contra de todo lo que nos dice los instintos y la sociedad. Y a partir de ese día comenzó una revolución en mi vida, que como a los 2 meses yo estaba en la iglesia. Después de casi 15 años de decirme, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Cambió la estrategia y volvió a la estrategia de la palabra de Dios. Ama a tus enemigos. Yo era el enemigo de ella, era el contrario de ella. Ama a tus enemigos. Y si te hace un daño, hágale el bien. Si te ofende, contéstele bien. En el mundo espiritual lo que hizo Mayra tocó mi espíritu completamente, me desarmó. Yo anduve con vergüenza todo el día, no hallaba ni qué hacer para quedarle bien, y fue algo tan precioso y tan lindo que cambió mi corazón, sanó mi corazón. Y me acercó a Dios como nunca se había podido acercar. Porque Mayra decidió caminar una milla extra. Póngase en pie, por favor. El plan de Dios es bendecirnos. El plan de Dios es bendecirnos. La promesa de Dios en esta lectura que hemos hecho de la palabra de Dios es recompensarnos, es premiarnos a los que apliquemos el principio. Tenemos 2 salidas: mantener nuestro orgullo y decir, a mí no me la hace, el que me la hace me la paga y punto, y usted la puede escoger. Y encontraremos personas amargadas por siempre, y no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, amargados, con odio, con rencor, con resentimiento, con ira, contra un hermano. A veces hay personas en la misma iglesia que no se pueden ni ver y están en la misma iglesia. ¿Y cómo le van a hacer en el cielo? ¿Te vas a ir a vivir a otro barrio? Ama a esa persona que te hirió, demuéstrele su amor, haga que el bien borre el mal y vas a impactar el corazón de esas personas. Hay que aprender a bendecir y amar a los que nos maldicen y a los que nos hacen cosas malas. Primero, porque el beneficiado soy yo al sanarme. Ya no me afecta. Ya esa persona que habló tan mal de mí y que yo le mandé un correo diciéndole que lo amaba, lo bendecía y que le deseaba lo mejor del mundo, yo sané. Y la persona se quedó ahí con algo en su corazón para cambiar después. Pero es que aparte de eso, el Señor nos está prometiendo una gran recompensa a quienes
podamos hacer esto. ¿Y quién no quiere vivir con la recompensa de Dios? Entonces nosotros escogemos o este camino o el otro, en el que va la mayoría de la gente, porque ancho, espacioso es el camino que nos lleva al mal, o estrecho y con una gran pendiente el que nos lleva a los principios de Dios. Pero al final de cuentas, ¿quién gana, iglesia? Así que el día de mañana que te echen el carro encima y que te saquen la mano y que te hagan una señal sucia, bendiga a esa persona. Bendiga a esa persona. El día que te atiendan mal en un lugar, responda con buenas palabras. El día que te hagan algún problema, en lugar de agarrar el teléfono y pegarle una gritada, déjele un mensaje bonito. El día que tu esposo hizo algo que no soporta, camine la milla extra. Y Dios nunca te va a defraudar, te va a recompensar. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en bendición? Apliquemos los principios de la revelación de la palabra de Dios. Oremos, iglesia.